hacia adelante el libro. Vale, sí, para que haya un poco de... Bueno, ya... Excelente. Ahí vamos. Sí. No pasa nada. Esto lo podemos quitar incluso. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias. Muy amable. Adelante. Muy bien. Empezamos, sí. Donde usted diga. O si queréis sentaros aquí, ¿Sí? yo creo que sí. Subir, porque os voy a presentar y es bueno que la gente os vea, si os parece. Sí, claro. ¿Los dos? Muy bien. Sí. Luego ya cuando hable Agustín, si quieres, nos bajamos los dos y luego cuando... Sí, como quieras. Venga, siéntate, sí, adelante. Muy bien. Está bien la cantidad de gente. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber acudido a esta conferencia que hemos organizado, Marxismo, Feminismo y LGTBI, que hemos organizado desde Aztoir, en nuestra sede, con la que damos comienzo a una gira por 9 ciudades españolas, que en los próximos, creo que son 11, 12 días, pues van a llevar a nuestros ponentes Agustín Laje y Nicolás Márquez, ambos argentinos, que han tenido pues la amabilidad de venir, de cruzarse el Atlántico y venir aquí a España a compartir su análisis, a compartir su testimonio. Bienvenidos a los que habéis venido aquí a la sede, los que nos estáis escuchando desde otras salas de nuestra sede, porque no cabíamos aquí en la sala principal. Bienvenidos también a los que nos estáis siguiendo desde Facebook, en Facebook Live. Bueno, Agustín Laje es politólogo, quizás uno de los pensadores conservadores más en boga o que más están aportando al debate cultural en nuestros días. Y bueno, él se define como liberal conservador y es me atrevería a decir, un guerrero cultural. Si utilizamos la terminología que se inventó en Estados Unidos, ¿no? Estamos viviendo una verdadera guerra cultural, culture war, y bueno, y Agustín no está solamente para analizar, ¿no? Desde su despacho de la universidad de las cuestiones y tratar de evitar líos, sino que cuando hace falta salta al charco y da esa batalla, ¿no? Nicolás Márquez, él es abogado, ensayista y analista político. Ha publicado más de 12 libros y de nuevo nos encontramos no solamente con un intelectual, sino con un verdadero guerrero cultural. Una persona que, bueno, pues que da la batalla porque se da cuenta, como Agustín, y como todos los que estamos hoy aquí, pues que nuestras libertades y nuestros derechos están en riesgo. Están en riesgo por un nuevo totalitarismo que se viste de seda en el siglo XXI, un nuevo totalitarismo que tiene una raíz ideológica en el marxismo, de la misma forma que el totalitarismo comunista lo tenía durante el siglo XX, hasta que cae el muro de Berlín y todavía hasta hoy, pero ese marxismo cultural de alguna forma se transmuta, ahora nos lo explicarán, y esa lucha de clases pasa a ser una especie de lucha de sexos o de identidades sexuales, o de otro tipo de identidades, ¿no? Y esa ideología, igual que era el comunismo totalitario, de nuevo es totalitaria. Quizás sea una ideología, la ideología de género y el lobby LGTBI, quizás sea la ideología totalitaria más peligrosa y más intolerante en nuestros días, ¿no? Por eso su testimonio es especialmente importante y especialmente relevante en todo el mundo. Ellos han recorrido Hispanoamérica, toda América Latina, Estados Unidos, y ahora dan el salto y nos trasladan y comparten con nosotros su mensaje y su análisis en España
y no solamente en España, sino en Europa occidental. Yo creo que Occidente y en particular la Europa continental, pues toda esta ideología de la nueva izquierda, de la ideología de género, se ha desarrollado más rápido que en otras partes del mundo y por lo tanto aquí su mensaje es más necesario que nunca. Como os decía, hoy están en Madrid, mañana viajan a Zaragoza y allí estarán, creo que es también a las 7:30 de la tarde, en un hotel allí en Zaragoza. A continuación irán a Oviedo el jueves, el viernes estarán en Barcelona, descansan un par de días el fin de semana y el lunes estarán en Palma de Mallorca, martes 13 de noviembre en Valencia, miércoles 14 en Murcia, en Sevilla el jueves y en Cádiz el viernes de la semana que viene. Y si Dios quiere, volverán a Madrid y en un hotel, en un espacio más grande donde quepamos todos los que bueno, pues queremos escucharles, volverán a hablar, a intervenir y ahí cerrarán su gira por España. Simplemente deciros, recordaros la página web donde podéis encontrar toda la información sobre esta gira, las personas que estáis aquí y las personas de otros puntos de España que nos estáis siguiendo. La página web es mishijosmidecisión.org. mishijosmidecisión.org. Ahí tenéis toda la información y sin más cedo la palabra a Agustín, que bueno, pues, nos va a hablar precisamente sobre nueva izquierda e ideología de género. Muchas gracias, Agustín. Gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia, por el interés. Gracias a Hazte Oír por invitarnos y confiar una vez más en nosotros, porque en mi caso, por lo menos, estuve hace algunos meses en el Congreso sobre Sexo y Género. Vamos a ir bastante rápido. Yo tengo 40 minutos, después Nicolás tiene 40 minutos más. Y el tema que vamos a abordar hoy es un tema denso y duro de digerir. Así que vamos a ir por partes. Yo quisiera dividir esta charla en 3 o 4 aspectos. Lo primero sería rastrear los orígenes políticos de aquello que llamamos ideología de género. Para ello nos vamos a meter un poco en las transmutaciones teórico-prácticas del marxismo. Quisiera hablar sobre los orígenes filosóficos de la ideología de género y para ello nos tendremos que meter con la teoría feminista contemporánea. Y quisiera finalmente meterme en el ámbito empírico de cómo la ideología de género se presenta como un avance contra las libertades fundamentales. Peligrosísimo avance toda vez que está de alguna forma enmascarado tras la idea de que es un avance de la libertad cuando en verdad es un avance del estatismo, de un Estado que empieza a legislar limitando las libertades de los ciudadanos, sugiriéndoles, no obstante, que sus libertades están siendo ampliadas. Con ese índice rápido voy a ir lo más rápido que pueda, porque como les digo, los temas son muchos y tengo que apretarlos en 40 minutos. Nosotros con Nicolás hemos publicado un libro hace 2 años y medio que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda y donde el subtítulo dice Ideología de Género o Subversión Cultural. Este libro, sin embargo, pasó, digamos, al conocimiento público como un libro que critica más que nada la ideología de género y mucha gente nos ha dicho ¿por qué le han puesto el Libro Negro de la Nueva Izquierda y no el Libro Negro de la Ideología de Género? Pues porque pensamos que por lo menos políticamente hablando los orígenes de la ideología de género están en algo que se llama nueva izquierda. Para entender qué es la nueva izquierda, uno tiene que entender qué es la vieja izquierda y qué modificaciones se han ido suscitando para transformarla en algo nuevo. La vieja izquierda estaba basada fundamentalmente en las teorías del marxismo clásico, las teorías de Carlos Marx y de Federico Engels. Fundamentalmente en 2 ideas. Primero que nada, su teoría social. Su teoría social nos presentaba a la sociedad como una casa de 2 pisos. Ellos decían, la sociedad funciona como si fuera una casa de 2 pisos, donde el primer piso contiene todo lo material, todo lo real, todo lo económico, y eso le llamaron base o estructura, y sobre esa base o estructura se levanta un segundo piso llamado superestructura que contiene todo lo demás. Cultura, religión, arte, filosofía, moral, derecho, todo lo intangible. Como el marxismo es una filosofía materialista, lo disponía de esta forma.
una base material, sostiene una base ideológica. Ahora bien, si nosotros somos marxistas y estamos, digamos, en la década del 30, creemos en las teorías de Carlos Marx, queremos hacer una revolución en España, la gran pregunta es, ¿dónde tenemos que atacar? ¿Atacamos en el segundo piso, ponemos una bomba en el segundo piso o en el primer piso de la casa? ¿Qué piensan ustedes? En el primer piso. Por dos razones. Porque si la ponemos aquí abajo, todo el edificio social se cae. Si lo ponemos en el segundo, estamos atentando además contra cosas que ni siquiera existen realmente, sino que son un reflejo de las condiciones económicas de vida que están en la estructura de esa sociedad, es decir, en el sistema económico. Esto se cristaliza en la idea de lucha de clases. La revolución es una revolución de lucha de clases porque las clases sociales son grupos sociales definidos por su lugar en el sistema económico. Entonces, la última revolución la producirá el obrero contra el capitalismo y, de alguna forma, dará paso a una nueva sociedad. ¿Dónde se va a producir esa revolución? Marx dice, allí donde el capitalismo más avanza. Porque conforme las lógicas internas del sistema de acumulación, las clases obreras van a vivir cada vez peor, cada vez más míseras, allí donde el capitalismo más avance. Por eso Marx se va a morir a Inglaterra y no se va a morir, por ejemplo, a Rusia esperando la revolución en Rusia, o a Cuba o a China, etc. Él se va a donde el capitalismo más está avanzando para tratar de ver si los años de vida que le quedan son suficientes para ver esa revolución que finalmente nunca llega. Y no solamente nunca llega, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, y más precisamente hablando entre el año 1950 y el año 1973, durante 23 años de forma ininterrumpida, los países del primer mundo de la OCDE o de la OCDE crecen en promedio un 5% de su PBI anual, lo que hoy llamaríamos tasas chinas prácticamente. ¿Qué significa esto? La riqueza se multiplica, la riqueza se derrama y los obreros se aburguesan. El obrero es absorbido por el sistema de mercado y pierde cualquier tipo de incentivo para decir voy a agarrar un fusil, voy a internarme en una selva, lo Che Guevara y hacer una revolución. Estoy más preocupado por cambiar de automóvil que por cambiar el mundo, así que comunistas, lo lamento mucho, en los Estados Unidos no va a aparecer ningún Fidel Castro, en Inglaterra no va a aparecer ningún Lenin, en Francia no va a aparecer ningún Mao Zedong. ¿Qué hacemos entonces? Perdimos porque nos basamos en una filosofía de la historia materialista que nos aseguró un triunfo que no fue y perdimos incluso al cliente número uno que teníamos, la clase obrera, que ya no quiere saber nada con nosotros. ¿Qué hacemos? Y bueno, si volvemos a mirar acá arriba, si volvemos a ver esto que dijimos que no nos interesaba, la cultura, la ideología, la religión, el arte, la filosofía, el derecho, la política. Y si vemos qué podemos hacer ahí, ¿qué encontramos acá? Bueno, en el tema que nos ocupa encontramos el sexo, por ejemplo, al hombre y a la mujer. Encontramos las orientaciones sexuales. Y si antes aquí abajo le decíamos al obrero, oiga obrero, usted está siendo explotado por su patrón a través del sistema, digamos, de mercado, acá arriba le podemos decir a la mujer, oiga mujer, usted está siendo oprimida a través de, por el hombre, ¿a través de qué cosa? El patriarcado. Le podemos decir al homosexual, homosexual, usted está siendo oprimido por el heterosexual a partir del sistema heteronormativo. Y llevamos la misma lógica dialéctica que antes aplicábamos a las clases al terreno de la sexualidad y del género. Nos renovamos, tenemos una nueva clientela política, dejamos de ir a las fábricas, al campo, digamos, hacer toda nuestra militancia política allí, sino que ahora donde vemos a los izquierdistas, los vemos en las marchas feministas, abortistas, LGBTI, indigenismos, etcétera, etcétera. Voy a pasar. O sea, ese es entonces, yo diría, el origen
político, ideológico de la ideología de género. Por eso todos sus principales teóricos provienen de las filas de las izquierdas, que dicen Marx no nos sirve más. Seamos sinceros, hay que reformar a este tipo, esto no nos sirve más, pero sí algunas de sus ideas o de sus nociones, pero las apliquemos en otro terreno. Ahora bien, para definir la ideología de género, que es importante hacerlo porque uno no puede combatir aquello que no sabe exactamente de qué se trata, y lo que nosotros muchas veces tenemos sobre la ideología de género son nociones, no conceptualizaciones. Necesitamos entender los marcos filosóficos de donde la ideología de género proviene. En América Latina, no sé aquí, la reacción inmediata de los pro ideología de género, es decir, la ideología de género no existe, esto te lo inventó un cura, un pastor, un sacerdote, esto no existe. Y nosotros mostramos en las conferencias que no solamente sí existe, sino que basta con explorar la propia bibliografía del feminismo contemporáneo, es decir, del feminismo de género, para encontrar todas aquellas pistas que a nosotros nos pueden dar una definición clara de qué es ideología de género. Por eso quiero repasar algunos de ellos. Simone de Beauvoir, estamos hablando de Francia, el año 1948, publica el libro que ustedes ven aquí en la pantalla, El segundo sexo. Este libro, que es relativamente viejo, es muy nuevo en cuanto a que hoy es más vendido y leído que cuando se publicó. En la Feria del Libro de Buenos Aires, este fue el libro más vendido de este año. Es decir, ni Dan Brown, ni Harry Potter, ni García Márquez, ni Vargas Llosa. No, El segundo sexo es un libro de unas 900 páginas, libro que mezcla psicoanálisis, marxismo, existencialismo, es decir, no es un libro para masas y ahora se ha masificado porque es cool tenerlo en tu casa, por más que no puedas pasar de la página número 7. Pero es cool tenerlo allí para que tus invitados lleguen y digan, esto tiene una buena conciencia social, el dueño de la casa, por eso tiene El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Pero seamos sinceros, ¿por qué se inmortaliza este libro? Por una frase que llega a nuestros días y está en boca de todos, que dice así, no se nace mujer, llega uno a serlo. ¿La han escuchado? No se nace mujer, llega uno a serlo. ¿Por qué tendría que importarnos? Porque este es el origen filosófico de la ideología de género actual. No se nace mujer, llega uno a serlo significa no hay nada realmente relevante en términos naturales, biológicos, intrínsecos en la mujer que la definan como mujer, sino que su condición de mujer está dada por cómo es hecha en la sociedad la mujer. No nace siendo mujer, sino que llega a ser mujer. ¿Y cómo llega a ser mujer? Pues estamos hablando de un libro que se llama El segundo sexo. Significa que hay, ¿qué cosa? Un primer sexo. ¿Quién es el primer sexo? El hombre. El hombre es el artífice de un sistema sociocultural llamado como el patriarcado, que configura a eso que llamamos mujer como una mujer, porque llega a ser mujer, para mantenerla subordinada a los deseos del macho. Entonces, no se nace mujer, llega uno a serlo, a nuestro juicio es el primer grito de la ideología de género, porque desnaturaliza desde el feminismo al sujeto político del feminismo, que es la mujer, y lo reduce a una cuestión cultural. Vamos 20 años más adelante con Kate Millett, otra de las grandes feministas radicales, la década del 70, ella publica en Nueva York Política Sexual. Y su libro, también hoy enseñado en todas las universidades donde se ven las materias de género, tiene una frase que también lo inmortaliza y hoy es eslogan de los grupos feministas contemporáneos. Ella dice, lo personal es político, en un libro que se llama Política Sexual. ¿Qué significa? Bueno, que la sexualidad es algo político, porque es algo personal. Y significa aún más. Significa que si nosotros vivimos en una sociedad moderna que está regida políticamente por algo que llamamos el Estado moderno, que es una organización que monopoliza el uso de la fuerza, que la ocupan ¿quiénes? Los políticos. Decirle a la sociedad que lo personal es político es decirle también a ese Estado, oiga, usted que se ocupa de la política, aquello que es personal es político, entonces yo le abro la puerta y ocúpese de mis cuestiones personales. La relación que yo tengo con mi novia, la relación de un esposo con su esposa, la relación de un padre con su hijo, como son relaciones personales, bajo la teoría feminista, devienen en relaciones
políticas. Y si son relaciones políticas, están abiertas a la intervención, modificación, diseño y rediseño de quienes, de aquellos que se ocupan de la política, del poder político. Entonces, esta es de alguna forma la semilla del totalitarismo moderno que en América Latina ha dado lugar a este gran fenómeno interesantísimo que se llama "con mis hijos no te metas", que le dicen al Estado: no te metas con mis hijos, lo personal no es político, la relación que yo tengo con mi hijo no es un asunto tuyo, los valores que yo quiero para mi hijo no es un asunto tuyo, burócrata de cuarta, que no tenés idea, y que mi hijo para vos es un número de DNI, o como le dicen acá, de ID o de cédula. No es más que eso, y vos te querés meter con mi hijo. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque lo personal se ha vuelto político y hoy tenemos al Estado en nuestras casas, en nuestras cabezas y en nuestras sábanas. Vamos a avanzar. Yo, antes que nada, siempre trazo un marco teórico para que después podamos analizar la realidad entendiéndola de manera más rica. Monique Wittig en Francia publica una serie de ensayos, entre ellos El pensamiento heterosexual, en la década del 80. Hay dos tesis que les voy a comentar muy rápidamente que me interesan de ella. Número uno, ella se inventa aquello de que vivimos en un sistema heteronormativo, o como ella le llama, un régimen de heterosexualidad obligatoria. Esto es interesante porque en Argentina ya se le enseña a los chicos que viven, digamos, desde los colegios, se les enseña que si ellos son heterosexuales es porque viven en un régimen de heterosexualidad obligatoria, no son heterosexuales. Hay un sistema que los obligó a hacerlo. Eso es lo que se les dice, ya les voy a enseñar algo de esto. Pero lo interesante es que ella era homosexual y vivió en Francia sin que nadie la moleste. Y sabemos muy bien que no hay obligación en la medida en que su alternativa no esté prohibida. La homosexualidad está prohibida. Afortunadamente no está prohibida. Entonces, ¿hay un régimen de heterosexualidad obligatoria? No, es una farsa ideológica, pero que le cierra muy bien a todos ellos. Luego, Monique Wittig, otra de sus grandes tesis que me interesa aquí, es "la mujer no existe". Ella dice, si Simone de Beauvoir dijo no se nace mujer, llega a un hacerlo, la verdad es que la mujer no existe. ¿Y cómo lo prueba esto? Bueno, porque existe la lesbiana. Y la lesbiana dice no es una mujer, es otro tipo de ser humano que viene a comprobarnos que habíamos sido adoctrinados en binarismo sexual. Nos dijeron que había hombres y mujeres, tenemos a las lesbianas, sabemos ahora que entonces la mujer no tiene ninguna esencia definitoria. La mujer, en conclusión, no existe. El problema con estas ideas, que obviamente son ridículas, es cuando nadie se toma el trabajo de refutarlas, de desarmarlas en el momento en que tienen que ser hecho esto. Porque poco a poco pueden adquirir autoridad de lo verdadero. Y ustedes pueden pensar que cuán verdadero es para la gente esto. Todos aquí en España sabemos que las mujeres existen y que los hombres existen. Yo les diría, puede que los ciudadanos sí, pero los estados-nación y sobre todo las organizaciones internacionales ya han dado por cierta esta tesis. Déjenme mostrarle algunos ejemplos prácticos al respecto. Irene Rotella es un travesti del Paraguay que representa a las mujeres paraguayas en ONU Mujeres. Esto solamente es posible si ONU ha aceptado que la mujer no existe, porque cuando cualquiera puede ser algo, significa que ese algo es nada. Solamente no existiendo la mujer, yo puedo decir que soy una mujer. Si la mujer tiene una esencia específica, una naturaleza propia, y yo tengo otra naturaleza, yo no puedo ser una mujer. Ahora, si la mujer es nada, yo puedo decir que soy una mujer. Esto es de Argentina. Esto es de este año. Resulta que en Argentina los hombres se jubilan a los 65 años y las mujeres a los 60. Y un señor llamado Sergio cumplió 60 años y dijo, no quiero ir a trabajar más. ¿Y qué hago? Bueno, digo que soy una mujer. Si total el Estado considera que la mujer no existe y entonces yo también puedo ser una mujer. O sea, fue un hacker, ¿no? O sea, fue un hacker el tipo. Espectacular. Encima fue tan hacker y tan maldito que ni siquiera se puso Marta, se puso Sergia. O sea, cambió la O por la A, listo.
Entonces, cuando Clarín, que es el diario más importante de Argentina, le consulta al Estado qué piensan del caso, porque era obvio que era una estafa, fíjense cómo les responden: no estamos acá para juzgar. ¿Qué significa? Significa no estamos acá para discernir. ¿Discernir qué cosa? Si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergia, si Sergia es Sergia, si Sergia es Sergio, o quién demonios es Sergio. No lo podemos hacer porque como Estado hemos dogmatizado a la población diciéndoles que la sexualidad se define por la autopercepción, y ahora apareció un hacker que nos dijo que era Sergia para jubilarse 5 años antes. Entonces no estamos acá para juzgar, no estamos acá para discernir, en última instancia no estamos acá para pensar, para razonar. Y lo que nos diferencia de los animales es la capacidad de razonar. La ideología de género lo que hace es animalizarte porque te prohíbe la capacidad de razonar en ciertas materias, en este caso que tienen que ver con la sexualidad. Otro ejemplo de mi país: un trans quiere jugar al hockey con las mujeres de los equipos rivales dicen no queremos jugar con un hombre, lo retiran, recurre a la justicia y la justicia dice: en Argentina existe la ley de identidad de género que dice que cada uno es aquello que autopercibe ser. Si él dice que es ella, entonces ella es una mujer y vaya y juegue al hockey con las mujeres, y a eso hoy le llaman inclusión. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Esto está pasando en todas partes. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. De triunfar en el balonmano masculino, jugar al fútbol femenino australiano. En este caso no hizo mucho esfuerzo para parecerse a una mujer, una peluquita nomás, y fue a pegarle a la pelota con las chicas, ¿no? Bueno, ustedes tienen la culpa de ¿eh? ¿Quién es Ángela Ponce, la Miss España transgénero que competirá en Miss Universo y genera controversia? Pero les tengo una buena noticia. Los rusos en el 61 llevaron al hombre al espacio, en el 67 los yanquis a la luna, y ustedes este año a Miss Universo. El hombre llegó a Miss Universo gracias a ustedes, así que han marcado un hito en la historia. Bueno, esto tiene otros casos menos resonantes, pero que son interesantes, ¿no? Porque fíjense, el feminismo ha deconstruido a la mujer a tal punto que va contra sus intereses porque nos permiten a los hombres ocupar lugares que han sido de ellas. Hasta ese punto llegó. Histórico: 2 mujeres trans, le hace 2 hombres que se disfrazan, serán candidatas a la reina de la vendimia. En este caso tiene una nuez de Adán más grande que la mía. Bueno. Estas son 2 noticias separadas por 6 meses de los Estados Unidos, del año pasado. La 1 de marzo, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. Segunda, 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Y qué esperaban? O sea, un tipo viola mujeres. Le dice al Estado: pero yo soy tan mujer como las mujeres que violé, así que mándeme con las mujeres. No estamos acá para juzgar. Entonces va con las mujeres, vuelve a hacer lo mismo, y lo que más me ocupa a mí aquí es esto: aislar. Es decir, no volvió a donde siempre tuvo que haber estado, que es la cárcel de hombres. Ahora está aislado porque la ideología de género te lleva a vivir en una sociedad esquizofrénica, donde nadie sabe quién es el otro y muchas veces no saben quién es uno mismo. Entonces el Estado está totalmente perdido, no sabe por dónde pasa la variable real, si por la autopercepción o por lo que a todas luces es lo real. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen. El caso inglés. Esto es de Argentina, julio de este año. Nació mujer, cambió su identidad de hombre y lo metieron a la cárcel de varones. Ahora está en crisis. Bien, bueno. Rápido, un poquitito más de teoría. Judith Butler. En los 90 escribe El género en disputa, el libro más importante de los ideólogos del género hasta el día de hoy, el tercero más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año, más difícil que El segundo sexo para leer. O sea, yo no creo que los que lo compren se hayan entretenido mucho. Judith Butler tiene una tesis que se puede sintetizar como ella misma lo hace en esta frase. Ella dice: el sexo siempre fue género, con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Parece un trabalenguas. ¿Qué significa? Que hasta ese momento nos habían dicho: la sexualidad humana se descompone en 2 grandes dimensiones, la del sexo y la del género, siendo la del sexo aquello que corresponde a lo natural, a lo biológico, y la del género aquello que tiene que ver con lo cultural o lo socialmente adquirido. Por ejemplo, que las mujeres tienden a usar
tacones y los hombres otro tipo de calzados como los zapatos, por ejemplo. Ahora, ella dice, no, el sexo siempre fue género, lo cual significa a la hora de hablar de sexualidad tenemos que hablar de género, no de sexo. Tenemos que hablar de cultura, no de naturaleza ni de biología. Es más, tenemos que ocultar todo ello. Esto es el último grito de la ideología de género, cuando la ideología de género pasa a proponer como variable monopólica explicativa de lo sexual aquello que tiene que ver con lo cultural. Hemos sido todos culturalmente creados en términos sexuales, por lo tanto estamos todos oprimidos y ellos tienen un remedio a todo esto, una liberación, que ¿cuál es? La autopercepción o la disidencia sexual, que significa vivir la sexualidad en clave no heterosexual, y eso se transforma no en una orientación sexual, sino en una militancia político-cultural. Esta es suya, Beatriz Preciado, una académica que enseña en Francia. Dice, los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad, que es lo que ella ofrece, apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres o como mujeres, sino como cuerpos hablantes. Esto significa, si ustedes pensaron que eran hombres o mujeres, están en el error. Eso es parte de un contrato social que no tenemos idea cuándo se firmó, quién lo firmó, y bueno, vaya a saber uno a dónde nos puede llevar. Entonces lo que ella quiere es que no haya más hombres ni mujeres en nuestro mundo. Y ella enseña en la Universidad de París 8, es decir, no es una bloguera cualquiera. Entonces, bueno, tengo que pasar por temas de tiempo, otras pensadoras que están en el libro, si a alguien le interesa, pero yo creo que tenemos ya algún material para definir qué es la ideología de género. No se nace mujer, llega a hacerlo, lo personal es político, la mujer no existe, el sexo siempre fue género, el contrato social de la sexualidad, heterosexual, bla, bla, bla. ¿Qué significa todo esto? Lo que hemos visto es cómo progresivamente se ha desnaturalizado la sexualidad humana para explicarla exclusivamente por la cultura. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. Eso es la ideología de género. ¿Por qué digo anticientífica? Muy bien, porque para postular tal cosa tenemos que esconder la biología, la psicobiología, la anatomía, la fisiología, la neurología, las neurociencias, las medicinas en general. ¿Por qué? Porque van a dar cuenta del fondo natural, duro, inmutable, genético incluso, de la sexualidad humana. Y lo que queremos postular es que esto es arbitrario, es cultural. Además, ¿cómo es que no se nace mujer, llega a nacerlo? No, somos hombres o mujeres antes de nacer y lo seguiremos siendo después de la muerte. ¿A qué me refiero con esto? ¿Algo bíblico, teológico? No, me refiero a algo muy simple. La ciencia médica ya ha encontrado que empezamos a sexualizarnos de forma intrauterina. Somos hombres o mujeres antes de nacer, al punto que con un ecógrafo podemos saber si nuestro niño, ¿qué va a ser? Niño o niña, y nadie te va a avisar que va a salir un LGBT, por ejemplo. Estás esperando a un niño trans. No, eso no se va a mostrar. Eso en todo caso después tendrá que ver con la orientación sexual, que es otro asunto. ¿Y cómo después de la muerte uno sigue siendo hombre o mujer? No me refiero al alma, me refiero al cuerpo. Pensemos en 200 años, yo voy a estar en un ataúd, voy a hacer un resto de huesos. A mi lado lo entierran a Sergia, y viene un científico del futuro y dice, quiero saber de quién eran estos cuerpos, hago mis pruebas genéticas. ¿Qué le va a dar? ¿Que yo era un hombre, pero Sergio después fue Sergia y entonces era un transgénero? No, le va a dar lo mismo. O XX o XY. El resto será cuento, cada uno tiene la libertad de autopercibirse como quiera. Si aquí mi amigo Carlos Maslatón nos dice que él es Superman, muy bien, que se tire desde el piso número 20 a ver si sale volando, pero que no haga que yo le financie la capa y que no haga que los colegios digan que uno puede ser Superman y tirarse desde un piso número 20. Ese es el problema con la ideología de género, que no puede existir sin estatismo. Y a ese punto quiero abordar rápidamente ahora. ¿Cuánto tiempo puedo tener, más o menos? Bueno, sigo y por ahí me avisan. Quiero
contarles algunos ejemplos bien rápidos de cómo la ideología de género se sostiene con el Estado. Sin el Estado sería una idea de un club de tontos que se autoengañan, punto final. El tema es que usa del Estado. Esto es de Gran Bretaña, tiene más o menos 2 años. Ahora, para la Asociación Médicos de este lugar del mundo, queda prohibido que los médicos digan papá, mamá, hombre y mujer, porque no incluye a todos. Bien, excelente. Entonces, aquí los médicos ya no pueden decir mamá, papá, hombre y mujer, porque esto ahora nos damos cuenta que no estaba incluyendo a todos. En Argentina, Todes, el primer programa de TV con lenguaje inclusivo, financiado con nuestros impuestos. Claro, somos tan tontos los ciudadanos que no nos dábamos cuenta que hablábamos mal. Cuando decíamos todos, no nos referíamos a todos, nos referíamos al macho. Entonces, ahora gracias a que los políticos son tan genios y nos sacan nuestra plata, podemos reeducarnos a través de la televisión, como de este programucho, que nos va a enseñar a decir, por ejemplo, todes, cambiando la O por la E para poder incluir. Ahora, fíjense cómo lo presentan los medios. Esto lo hace la Universidad Nacional de La Plata y brinda cosas de género. Ya se emitieron 2 capítulos. Recibió muy buenas críticas, pero también algunos insultos. Veamos la verdad. Capítulo número 1, 165.000 pulgares para abajo, 4.000 para arriba. Programa número 2, pues dice, los 2 capítulos recibieron muy buenas críticas. 66.000 pulgares para abajo, 1.000 pulgares para arriba. Fíjense cómo los medios te maquillan la realidad porque quieren que vos te piensas que esta basura es espectacular y estamos todos muy contentos de que nos reeduquen en cómo tenemos que hablar a partir de ahora. Canadá. Se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Si estamos en Canadá, yo les digo, yo no soy Agustín, sino Agustina, pero alguno de ustedes me trata de él en vez de ella, ustedes están usando un pronombre de género equivocado respecto de mi nueva identidad de género, que es la que realmente vale. Yo puedo ir al Estado, judicializarlos y ustedes pueden terminar hasta 6 meses presos por decir la verdad. Libertad de expresión. Florencia de la B es un travesti de la Argentina bastante mediático que se ganó el año pasado, o este año, un premio como a la actriz del año. Y un locutor dijo que no estaba de acuerdo porque ese premio era para las mujeres. Ahora, ese locutor tiene que ir a juicio. Tiene que ir a juicio en Córdoba, mi ciudad. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Esto fue en Oregón. Una pareja homosexual se casa, va a una panadería de gente religiosa. Dice, nosotros queremos que ustedes hagan nuestro pastel. Los religiosos le dicen, no, miren, por razones de fe no queremos ser parte de la boda. No, si nosotros somos homosexuales, ustedes tienen que ser parte de nuestra boda, o si no se la van a ver con nuestro padre, el Estado. Y se la vieron con el Estado, litigaron durante, 5 o 6 años, porque les quisieron poner una multa de $150.000. ¿Qué es lo que perdieron? La libertad económica que incluye el derecho a decidir con quién comerciar o con quién no hacerlo. Tan simple como eso. Y la libertad de culto. Esto es interesante. Es cómo empiezan a crear conflictos donde los conflictos no existen. Porque viven del conflicto, viven del divide y reinarás. Ahora en Alemania se considera que el Estado produzca la pornografía feminista para combatir los estereotipos sexistas. No sé qué es la pornografía feminista, tampoco quiero saberlo. Mucho menos después de verlas en senos por las calles, mucho menos interés tengo en ver lo que es la pornografía feminista, pero ahora resulta que es una cuestión de orden público. Y entonces el Estado, con el dinero de ¿quién? ¿De los políticos? ¿De Merkel? No. Con el dinero de la gente tiene que producir pornografía feminista. En Suecia, el partido de izquierda propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. ¿Se acuerdan lo personal es político? Eso es. Yo te digo cómo tenés que hablar, porque hablar es algo personal, pero por eso es algo político. Yo te digo incluso cómo tenés que ir al baño. Ahora, esto es una ridiculez, ¿no?
Porque pensemos por un segundo, supongamos que todos votan a favor en Suecia, esto pasa la ley, ¿y cómo la implementa el Estado? A mí se me ocurren dos opciones. O pones un policía al lado de cada retrete a que mire cómo el sueco está haciendo pis, o pones una suerte de Big Brother, un reality show genial, porque nos cubriría a todos con microcámaras en cada baño a ver cómo la gente orina. ¿Por qué ironizo de esta forma? Porque quiero mostrar que no se busca implementar esto. Lo que se busca es otra cosa. Se busca de arriba hacia abajo bajar un discurso público que le diga a la gente, oigan, los sexos están en conflicto y nosotros se los vamos a resolver. Los sexos no son complementarios, no son amigos, tienen enemistades que incluso se manifiestan a la hora de ir al baño, pero por suerte ustedes cuentan con nosotros, los políticos, para que se los resolvamos. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Otra vez, ¿alguna vez, digamos, hay algún conflicto real entre chicos y chicas por el fútbol? No, si a las chicas que les gusta jugar al fútbol tienen ligas de fútbol femenino, juegan muy bien, a veces se juega fútbol mixto y ahora ya no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Bueno, porque se dice que va contra la igualdad entre los sexos. Fíjense, toda liberación que te ponen sobre la mesa, das vuelta a la página y es una prohibición. Esa es la paradoja de la ideología de género. Se está perdiendo derechos de las familias a educar a sus niños conforme sus valores y convicciones. En Argentina, en este momento, estamos debatiendo lo que se llama educación sexual integral, que es adoctrinamiento en ideología de género. Les traigo un ejemplo. Esto es oficial del Estado y es lo que se espera para el nivel inicial en materia de educación sexual integral. Dice así: apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. O sea, ahora vos como padre mandás a tu hijo para que aprenda, no, para que le desnaturalicen la forma en que ellos son. ¿Y qué implica desnaturalizar la forma de ser niño o ser niña? Bueno, por ejemplo esto. En los jardines de infantes están haciendo que los niños jueguen a ser niñas, los visten como nenas, los maquillan y después el ejercicio consiste en que les relaten a ver qué se sienten siendo nenas, ¿no? Acá tenemos los casos. Y esto obviamente idiotiza a la gente, a los chicos. Traigo acá dos casos que me parecieron graciosos nomás. Una tal Jazmín, claro, yo les dije, ¿se acuerdan? En Argentina se está enseñando que si uno es heterosexual es porque vive en un régimen donde se le obliga a ser heterosexual. Entonces una tal Jazmín en Twitter dice, odio que me digan que es una contradicción que diga que odio a los varones y que sea heterosexual. Claro, ella odia a los hombres, pero además les gustan los hombres. Amiga, ¿sabés lo que es la heterosexualidad impuesta? ¿Eso lo pensó ella o se lo dijo alguien? Lucho todos los días para que me dejen de gustar los varones horribles y encima vos me venís a recalcar que no puedo odiarlos. Y acá otra, Kalinda Marin, dice, el pene es una fuente inagotable de abuso hacia las mujeres, así como hacia otros grupos y personas marginadas por motivos de género. Es el origen performativo de la violación y es el motor conceptual que está detrás de gran parte del cambio climático. Por eso yo digo, la educación sexual integral es un mecanismo de idiotización porque al poder lo que le conviene es tener gente idiota. Bueno, escuelas de Chicago enseñan sexo anal a los alumnos de 5º grado. Un padre estadounidense acaba en la cárcel por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad. Canadá quitará la custodia de los padres que se opongan a la agenda LGTBI. Quiero pasar rápido a las perversiones, que es algo que se está abriendo y es lo que se viene. 3 noticias rápidas. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastia, relaciones entre adultos y niños. Canadá, Corte Suprema, legaliza parcialmente el sexo con animales, zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, es decir, relaciones con muertos. Y el incesto, relaciones con familiares próximos. ¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? Ustedes pueden responder, pero acá, digamos, lo que tenemos es el lobby LGBT. Sí. Lobby LGBT, que después fue lobby LGBTI, que después fue LGBTIQ, que después fue lobby LGTTIQ, y ahora le pusieron lobby LGTTQI+, y ya se cansaron, le pusieron el más, pues dice, vengan todos, y ya se me acaban las, digamos, me queda algo muy, muy grande, ¿no? Y claro, a ver,
Dijimos que la ideología de género era una ideología que desarraiga a la sexualidad humana de su naturaleza y la explica simplemente por la cultura. Entonces la pregunta es, ¿qué es la cultura? La cultura viene de agricultura, de cultivo, es lo que el hombre hace. Por ejemplo, ¿qué es un bien meramente cultural? Un semáforo. ¿Por qué? Porque el semáforo no se cayó de un árbol, no salió de la tierra, de la panza de nadie, ni de un huevo. Un semáforo lo hicimos nosotros. ¿Y cómo funcionan los semáforos? Rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿podría haber sido azul, fucsia y marrón? Sí. ¿Por qué? Porque es una convención cultural. Si decimos que el sexo siempre fue género y que lo único importante de la sexualidad es el género, estamos diciendo que la sexualidad funciona como el semáforo, es pura convención. Convenimos en que estaba mal, en que los hombres adultos mantuvieran relaciones sexuales con niños, pero toda convención es arbitraria. Y entonces es injusto prohibirle a esta pobre gente que lo tenga de la misma forma que al que quiere estar con su perrito. Entonces fíjense cómo este discurso en bandeja se le da a los pervertidos para que puedan llevar adelante todos estos lobbies. Y si yo hoy aquí en España les puedo decir, saben que yo soy Agustina, no Agustín, y ustedes quedan obligados por el Estado a ser partícipes y financistas de mis fantasías personales, ¿qué me quita mañana no añadir que además de ser Agustín, además de ser Agustina, yo tengo 6 años? Si es lo mismo, si cada uno es aquello que dice ser. Ustedes pueden pensar, bueno, esto sí es lógico conforme la ideología en boga, pero es un poco exagerado. Más o menos, ya tenemos algunos casos. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña, esto es de Canadá. No me preocupa el tipo porque locos han habido siempre. Lo que sí me preocupa es cómo te lo presenta el medio, la increíble transformación. La pregunta es, ¿qué tiene de increíble un gordo de 52 años con un peluquín? Nada. No es increíble y no se transformó en nada. Pero el titular te afirma otra cosa. El tipo se transformó y ahora tiene 6 años. Cuando la verdad es esta, el tipo tiene 7 hijos, pobrecitos, tiene 7 hijos, y esta es su increíble transformación, que consta de 2 muñecas de trapo y de un tutú. ¿Y dónde está en la foto con el tutú? ¿Dónde está? Están donde las niñas de 6 años están, en un colegio. Y claro, si es una niña. Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Claro, si le está sirviendo en bandeja estos discursos. Bueno, esto es de la revista Cosmopolitan, tan importante. Y dice así en inglés, una chica describe cómo es tener sexo con su padre. Y claro, acá te lo ponen como algo espectacular porque en definitiva, señoras y señores, el amor es el amor. La pedofilia es otra orientación sexual como la homosexualidad, dicen psicólogos al Parlamento canadiense. Una polémica charla de TEDx intenta normalizar la pedofilia como orientación sexual natural. Esto fue en Alemania hace poquito. Esto es de un diario de aquí, El Mundo. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados y a la espera de un bebé. Yo no sé cómo ella con 72 años puede tener un bebé. Supongo que habrá alquilado algún vientre o algo medio raro. Pero bueno, todo esto está puesto para que nosotros digamos, qué bárbaro, cómo avanzamos en la materia sexual, ¿no? Bueno, esta es nuevísima. Confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Contó que su relación con el edificio comenzó en el 2011 y 4 años después se casó con ella. Y además Diario Clarín nos informa, nos educa, porque toda esta gente nos educa muy bien, ¿no? Nos educa diciéndonos que esto se llama objetofilia. Entonces ustedes por reírse de esta pobre mujer son unos objetofóbicos. Bueno, esto está desbordando la cuestión del género y pasa a otros ámbitos de la identidad humana. Diario El País, de aquí también, dice transracial, podemos elegir a qué raza pertenecemos. Yo no sé si los tratan de idiotas o qué, ¿no? Podemos elegir a qué raza pertenecemos y nos ponen acá un caso testigo. Es más fácil ser transracial que transgénero, escritora que se identifica como afroamericana. Bueno, este es genial. 100 operaciones y 50.000 euros para convertirse en un alien asexuado. Ahora, la gran pregunta es, ¿se convirtió en un marciano o se convirtió en un tipo que malgastó 50.000 euros? Porque si yo digo esto, yo puedo ser un omnifóbico, ¿no? O sea, guarda que no llegue el día en que el Estado también a mí me diga que yo no puedo decir que en verdad este no es un marciano.
Entonces, ya como para cerrar, me gusta usar una metáfora final, que es la siguiente. Es cómo se cocinan las ranas. Las ranas se cocinan como las langostas, es decir, en agua hirviendo y vivas. Vivas. Pero quienes no saben cómo se cocinan bien las ranas, las meten con el agua ya caliente, ya hirviendo. Y la rana tiene buenas piernas. Entonces vos la tirás al agua, te mete un salto y es un lío tu cocina. Ese lío fue el que hizo la vieja izquierda. Las guerras de guerrillas, el terrorismo urbano, los golpes de Estado, los golpes de palacio, la sangre, los tiros, el lío, lo veíamos, se veía, se sentía. Ahora, quienes saben cómo se cocinan las ranas, es decir, la nueva izquierda, dice esto es mucho más fácil, poner a la rana, pero con el agua fría no se va a dar cuenta y ahí empieza a subir el fuego. Ese es el progresismo, no es la revolución armada, es el progresismo cultural. Entonces la rana, cuando el agua esté calentita, quizás nada, dice, bueno, me estoy tomando un buen baño de agua caliente, sin darse cuenta que en poco tiempo eso se pone hirviendo y ya no puede salir. La única manera que la rana tiene de salir de ahí es que tome conciencia de que está en una olla y que el agua está subiendo de temperatura. Parece fácil, pero no es nada fácil. Y deja, creo, una buena moraleja, que es que todos nosotros tenemos la misión histórica de despertar al resto de las ranas, diciéndoles lo que está pasando y salir a militar a las calles porque no queda otra. Nosotros no vamos a tener la plata de George Soros, de Rockefeller, el apoyo de la ONU, la plata de los abortos de Planned Parenthood, no vamos a tener los partidos políticos organizados hegemónicos. Lo único que tenemos es gente de a pie con sus familias que le diga al Estado, por ejemplo, con mis hijos no te metas con mi libertad, no te metas en mi personalidad porque sabes que lo personal no es político, lo personal es mío. Y acá está la raya que me separa de vos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Llegué con los tiempos. Perfecto. Muy bien. ¿Se escucha mi micrófono? Sí. Sí. Si me pueden subir a gigantar, ahí estamos. Bueno. Y, por favor, un vaso de agua. ¿Sí? Aquí viene. Sí, bueno, no quería... Con Agustín compartimos tantas cosas, pero compartir el vaso. Muchas gracias. Con Agustina. Muchas gracias por todo, realmente a la gente de Astiavir. Estoy muy agradecido, muy conmovido. Gracias por haber confiado en nosotros, por habernos hecho partícipes para poder compartir este momento. Y muchas gracias a ustedes por estar acá, por haber distraído vuestro tiempo y por compartir con nosotros este rato. Voy a hablar un tiempo relativamente parecido al de Agustín. Y quería empezar, como suelo empezar siempre. Hoy tengo un PowerPoint un poquitito acomodado, porque tenemos tiempos más limitados y porque además traté de acomodarlo un poquito a este maravilloso lugar del planeta. Pero siempre arranco con la tapa del libro, que hay que explicarla. Hay que explicarla, así bien Agustín explicó el título del libro, la tapa del libro es bastante extravagante y llamó mucho la atención cuando recién salió. Incluso llamó la atención negativamente. Ustedes pueden apreciar que... y quiero aclarar una cosa. La tapa del libro es lo más importante del libro. ¿Saben? Pero no de este libro puntualmente, de cualquier libro. Porque uno puede hacer un trabajo exhaustivo, muy bien escrito, muy bien documentado. Uno puede realmente haber hecho todo eso. Pero si el título del libro no entusiasma, si la tapa del libro no seduce al lector, no despierta inquietud, no despierta curiosidad, todo ese esfuerzo no sirve para nada. Queda muerto en el libro, no lo lee nadie, no trasciende y es el fracaso más rotundo del escritor. Por eso la tapa del libro es no igual de importante que el contenido, sino más importante. De manera tal que cuando nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo va a ser la tapa del libro? Ahí es un desafío, hay que acertar en eso también. Y ustedes pueden apreciar algo que parece, que incluso lo hemos debatido con Agustín, aunque rápidamente tomamos la decisión, pero corríamos un riesgo y es que el libro no fuera tomado como serio, dado que la tapa tiene un tono hasta por momentos panfletario o cómico.
Pero, y bueno, y de hecho ustedes pueden apreciar, otro argentino, nosotros hemos exportado cada elemento al mundo, el Ernesto Guevara de la Serna, el Che, pero ustedes pueden ver que no es el Che Guevara tradicional, es como un Che más coqueto, es un Che más cuidadoso de su estética, estoy siendo bastante más sutil que lo que soy habitualmente. Tiene los labios pintados, tiene los ojos ensombrecidos y en la boina, en lugar de tener la estrella revolucionaria, tiene el puño feminista. Más aún, está embanderado no en la bandera cubana, no en ninguna consigna revolucionaria clásica, sino, ustedes pueden apreciar, está embanderado en el trapo multicolor propio de las marchas de la diversidad. En realidad, ¿qué era la tapa del libro? Era sencillamente reducir o resumir la estética de una marcha de género. Esto es la tapa del libro. Es una marcha de género, particularmente esto es una marcha LGBT, con los colores LGBT, pero además con el Che Guevara presente. El Che Guevara ha sido convertido repentinamente por la izquierda, el Che Guevara ha dejado de ser un comandante histórico y lo han convertido en un comandante histérico. Con una particularidad que no quiero dejar pasar y que tiene que ver con lo siguiente. El Che Guevara, en el año 1959, después de la Revolución Comunista en Cuba, fue el alma mater del primer campo de concentración para castigo de homosexuales. En la península de Guanacabibes, el Che Guevara diseñó un campo de concentración para castigo de homosexuales. El propio dictador Fidel Castro acuñó la famosa frase «La revolución no necesita peluqueros», y el Che Guevara, bajo la consigna «El trabajo os hará hombres», diseñó esos campos de concentración brutales, vergonzosos, bochornosos, de trabajo forzado para los que incurrían en el delito contrarrevolucionario de la sodomía, porque ellos creían en la superstición y en la fantasía del hombre nuevo que iba a ser edificado al calor de la revolución. Y una persona con tendencia homosexual no podía tener cabida en esta nueva forma de sociedad. Más aún, son conocidos también los barcos que partían de Cuba hacia Miami, porque plagados y llenos y cargados de homosexuales, porque eran considerados la escoria de la revolución. Pero esto no era algo propio de Cuba. Esto era algo propio y es algo propio de la izquierda. Es algo propio de la izquierda. Ahora vamos a ver algunos datos, pero les quería comentar lo siguiente. Esta película, a quien le interesa profundizar, está en YouTube, es una película de mediados de la década del 80, se llama Conducta Impropia y dura 2 horas y trata toda la represión brutal, el vejamen y la humillación que padecía todo homosexual que viviese en esa isla cárcel. La película se llama Conducta Impropia. ¿Qué es la conducta impropia? Así era la tipificación en el Código Penal cubano. Conducta impropia era precisamente la conducta en la cual una persona incurría cuando intimaba con una persona de su mismo sexo, valga la redundancia. La película dura 2 horas, muestra todos los discursos de Fidel Castro en ese sentido, es desopilante, y además muestra los campos de concentración, los testimonios, los encierros, los barcos donde los expulsaban, el maltrato y el destrato. ¿Okay? Ahora, en la marcha de género, como pudimos ver, está el Che Guevara como estandarte de liberación en este tipo de manifestaciones que se dan en Occidente. Esto es un mapa de 1980, es un mapa de la Guerra Fría. Quiero aclarar lo siguiente, la persecución a la sodomía no era algo propio ni de Castro, ni de Guevara, ni de Cuba. Ustedes pueden apreciar todos los países que están en rojo con sus diferentes matices, eran los países comunistas, de inspiración comunista. Más o menos era entre el 35 y el 40% de la superficie terrestre, más o menos controlaban el 30% de la población mundial. Y hay matices y colores, pero todo era más o menos dentro de la misma matriz conceptual e ideológica. En la Unión Soviética la sodomía era castigada en el artículo 121 del Código Penal soviético. La pena mínima era de 5 años de trabajo forzado en los gulags, en la Siberia. Delito recién derogado por Boris Yeltsin en 1993, o sea, después de que cayó la Unión Soviética, el muro de Berlín. Y el otro gran bloque, que era el bloque chino, castigaba la sodomía con la pena de castración. Y en caso de reincidencia, porque la castración no le impedía al individuo homosexual seguir teniendo actividad genital,
por lo menos en carácter pasivo. En caso de reincidencia, la pena era de ejecución sumaria. Delito derogado en 1997. Fíjense lo que yo les dije. En Rusia se derogó en 1993. En China en 1997. El genocida Fidel Castro pidió disculpas en el año 2010 por el destrato a la homosexualidad. Fíjense que 25 años después, los mismos sectores que gobernaron la mitad del planeta con el poder absoluto, que le pusieron muros al mundo, que manejaron, insisto, con el poder absoluto sus respectivos países, a la mujer no le dieron ningún papel protagónico. La marginaron, la dejaron a un costado, la mujer tuvo un papel absolutamente subalterno, un papel de repartos, y la homosexualidad, peor aún, era criminalizada en sus respectivos códigos penales y trasladada a brutales campos de concentración. Esos mismos sectores, 20 o 25 años después, hoy marchan a la vanguardia buscando la emancipación del travesti de turno y luchando por los derechos de la mujer. Porque esto fue recién despenalizado hace menos de un cuarto de siglo. ¿Cuándo empieza a visibilizarse todo lo que hoy estamos padeciendo y conocemos como ideología de género, que tan brillantemente explicó Agustín a través de esa evolución ideológica, conceptual e intelectual que se fue dando a través del tiempo? Pero ¿cuándo empieza en la práctica a visibilizarse todo esto? Nosotros en el libro, incluso en la contratapa del libro, esta es la versión española, pero van a poder avisorar que a comienzos les anticipo que el mejor prólogo de las 12 ediciones en distintos países que tiene el libro es el que está hecho acá. Realmente felicitaciones, realmente. Lo hemos disfrutado muchísimo mientras lo leíamos con Agustín. Esto empieza en 1992. Fíjense lo que informa el diario Clarín en 1991. No, Clarín no fue nada original, esto debe haber sido la tapa de todos los diarios del mundo, ¿no es cierto? La Unión Soviética deja de existir, agosto de 1991. Fíjense, meses antes de 1992, que para nosotros es el año clave y el punto de inflexión, y ahora lo vamos a ver. Y una nota de color en la misma tapa del diario. Negocian con los raptores de Macri. ¿Negocian qué cosa? El actual presidente de Argentina, había sido joven en aquella época, había sido raptado por una banda de secuestradores y estaban negociando el rescate a cambio de un dinero, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente lo liberaron y después se convirtió en presidente de Argentina. Pero bueno, esa es una nota, no es el tema del día, pero les quiero decir, en agosto del 91 la Unión Soviética deja de existir como tal. Y a partir de ahí es donde empezamos a ver, y les voy a contar muy rápidamente lo que pasó en toda la América española, incluyendo Brasil, lo que pasó misteriosamente en 1992. ¿Cuántas cosas aparecieron en escena? Misteriosamente nacieron en 1992. Por empezar, en 1992 nació el Foro de San Pablo, que no sé si conocen de qué se trata, que es un cónclave iniciado a instancias del genocida Fidel Castro, que le dio la orden a un agitador y líder trotskista, Ignacio Lula da Silva, de crear tal cosa a raíz de que se les acabó la financiación y el sustento político y logístico de la Unión Soviética, que ya dejaba de existir. Tenemos que inventar algo nuevo. En 1992 nace el Foro de San Pablo, financiado por el narcotráfico de la organización narcomarxista FARC colombiana, y a partir de ahí es un foro que incluyó Madres de Plaza de Mayo, organizaciones guerrilleras, movimientos sin tierra, grupos piqueteros, intelectuales, pensadores e ideólogos de género incipientes. Acá pueden ver en el Foro de San Pablo, el 24 de julio de 1993, a Fidel Castro con su socio Ignacio Lula da Silva, con el apoyo del Foro de San Pablo, como es de público conocimiento. Luego se consagra presidente de Brasil, hoy está preso por delincuente. O sea que el Foro de San Pablo nace en el año 92. En el año 1992 en Latinoamérica hace pie fuerte también el ecologismo. El ecologismo que ustedes pueden apreciar acá. En 1992 en Río de Janeiro. Resulta que ahora la izquierda, después de haber masacrado más o menos 100 millones de personas en todo el mundo durante el siglo XX, ahora se preocupaba por la tala de árboles. Después de haber masacrado a 100 millones de personas, ahora se preocupaban por los pingüinos que eran manchados con petróleo en el sur. Después de haber masacrado, así operaba la izquierda. En el año 1992 hace pie fuerte el ecologismo como expresión de conflicto. Nunca antes le había importado tal cosa a la izquierda. Ahora eran los abanderados para que no se extingan los mosquitos en el África. En 1992
¿Lo conocen? Evo Morales, un flaquito Evo Morales, muy inteligente, a pesar de que, de que lo disimule muy bien. Evo Morales, en 1992, lleva adelante una marcha insólita, muy bien pensada. ¿Que cuál es? En 1992, en Bolivia, o sea, cada expresión de conflicto se lleva adelante en función de cada país, o sea, ¿qué es lo que el ecologismo, la tala de árbol, el Amazonas? El indigenismo, ¿dónde puede llegar a aprender? Bueno, en Bolivia. Pero antes de 1992, ¿era un problema el ecologismo en Bolivia? En absoluto, nada, no existía. No estaba en la agenda de nada ni de nadie. ¿Y por qué nace en 1992? Y, bueno, precisamente porque necesitaban reinventar sus conflictos, reinventar su estética, reinventar sus caretas, reinventar su discurso y conseguir además nuevos clientes. Como bien lo explicó Agustín, ya no iban, el obrero ya no les daba, no les prestaba atención, necesitaban nuevos clientes. Necesitaban embaucar, utilizar a otros agentes de conflicto. Y en 1992, con mucho ingenio, lanzan la primera gran marcha indigenista. ¿Pero por qué? ¿Cuál era la excusa? ¿Se nos cayó la Unión Soviética? No podían decir eso. La excusa fue espectacular. Fue, hace 500 años, 1492, que el genocida Cristóbal Colón vino a las Américas a imponernos un sistema de dominación y explotación que venimos padeciendo, una explotación económica y un sometimiento cultural. Entonces, en 1992 nosotros tenemos que salir a la palestra a reivindicar nuestra tradición precolombina, nuestras costumbres ancestrales, a la Pachamama y obviamente, lo que es la Pachamama, fundamentalmente, que es la madre tierra. ¿Por qué la madre tierra? Porque en las tierras bolivianas dominadas por Evo Morales se cultiva la coca, que es la materia prima de la cocaína. Por eso tanto hincapié en la madre tierra. Yo esto lo conozco bastante bien porque en el año 2012 escribí una biografía sobre Evo Morales que se tituló, con la sutileza que me caracteriza, se tituló El impostor. El impostor. O sea que el lector, hasta que no termina el libro, no conoce mi opinión sobre Evo Morales. El impostor, y en realidad, para sintetizar muy rápidamente, ¿por qué le puse ese título? Es porque es el único indígena que conozco que se llama Morales, y encima el único idioma que habla es el español. Muy hábil, también miembro del Foro de San Pablo, lanza su... Acá está con la coca. Y eso fue lo que realmente lo llevó al poder, y él no representaba al pobre aborigen del altiplano que mascaba coca en soledad, sino que él lo que representaba era un gran negocio que lo llevó a ser presidente de Bolivia y lo sigue siendo, al calor del Foro de San Pablo. 1992, no existía el indigenismo antes. Entonces tenemos que en 1992 nace el Foro de San Pablo, en 1992 nace el ecologismo, en 1992 nace el indigenismo y en 1992 nace el proyecto bolivariano. ¿Cómo que en 1992 si Hugo Chávez recién fue presidente en el 99? Sí, pero el proyecto empieza el 4 de febrero del 92. No sé si se alcanza a ver, que es cuando Hugo Chávez, a la sazón coronel, se alza en armas contra la democracia venezolana. La rebelión militar fracasa, en ese interín matan a 20 oficiales, intentaron matar al presidente democrático Carlos Andrés Pérez, la rebelión, insisto, fracasa, Chávez se rinde y pacta la rendición pidiendo una conferencia de prensa, que es esta misma, que fue muy famosa, donde él da una explicación que le dio fama, celebridad mundial, se hizo conocido entre los venezolanos, va a la cárcel, sale a fin del 94 como consecuencia de un indulto, como consecuencia de la presión internacional que hizo la izquierda, y en el 95 empieza su campaña internacional financiada por el Foro de San Pablo, gana las elecciones del 98, en el 99 se consagra presidente o dictador. Bueno, estamos en el 2018, murió Chávez, dejó a su heredero y hoy Venezuela es el paradigma del fracaso más absoluto. Dictadura, miseria, escasez, la gente escapándose, emigrando por toda América Latina para tratar de conseguir una mínima cuota de libertad, una mínima cuota de confort. Digamos, el socialismo terminó como termina siempre. Ahora en cabeza de un sucesor que es Nicolás Maduro, ¿no es cierto? Bien, y ahora nos vamos a empezar a acercar al tema que nos convoca. Esto es lo que pasa en 1992. Y en 1992, en Buenos Aires, meca del progresismo en América,
nace la primera marcha del orgullo gay. Nunca antes había habido una marcha del orgullo gay. O sea que cuando los homosexuales, afortunadamente, no eran perseguidos, podían opinar, podían darse a conocer, podían intimar con quien les plazca sin que el Estado los moleste, empiezan a protestar. O sea, cuando no tienen ninguna marginación legal, objetiva, ahí empiezan a protestar. Y las protestas, bueno, acá pueden ver alguien con un megáfono que hoy es homenajeado por el gobierno de Macri. Este alguien se llama Carlos Jáuregui, fue el fundador de la comunidad homosexual argentina, y su hermano, que también fue alma mater de toda esta primigenia movilización, Roberto Jáuregui, fue el fundador de la Fundación Huésped, que es la fundación que hoy hace los programas de educación sexual infantil contratados por el gobierno de Macri. Tanto Roberto como Carlos Jáuregui ya no viven, ambos murieron en la década del 90, los dos homosexuales, ambos murieron de VIH, SIDA. Una frase que no sé de quién es, pero me gusta repetirla: uno en la vida puede hacer lo que quiera, y está bien que así sea. Lo que uno no puede es evitar las consecuencias de hacer lo que uno quiere. ¿Qué hacía Occidente mientras aparecía el ecologismo, el indigenismo, el proyecto bolivariano, donde a lo mejor en Europa estaba, no conozco la realidad, me la van a enseñar, a lo mejor el multiculturalismo ya estaba haciendo estragos por acá, quizás, donde aparecía la ideología de género, donde aparecía el Foro de San Pablo, donde aparecían todas estas cosas? ¿Qué hacía Occidente? Estaba atenta a estos cambios, estaba celebrando, estaba festejando porque en el 92 cayó la Unión Soviética, 3 años atrás había caído el muro de Berlín, y estaban dedicándose los intelectuales de Occidente a regocijarse con este libro, editado en 1992, que escribió Francis Fukuyama, un pensador brillante, indudablemente, y además que tuvo la honestidad intelectual de reconocer que se equivocó en la tesis de este libro. Pero la tesis de este libro decía: se terminó la historia. Ya se ganó, el totalitarismo retrocedió, se cayó solo, de ahora en adelante la libertad, el modo de ser occidental se va a imponer, solo hay que perfeccionarlo, pero esto ya es un devenir inexorable, esto es irreversible, es el fin de la historia y el último hombre. Es decir, anestesió la reacción, anestesió todo espíritu de vigilancia, de militancia, de atención. Y 25 años después, porque esto, fíjense, en 1992 nada más, estamos ahora padeciendo una hegemonía cultural insoportable de la cual no sabemos cómo escapar. Pero esto indudablemente distendió la reacción. Y esto lo encontré en internet, me causó mucha gracia. Es Stalin tomándose la cabeza, diciendo: miren lo que son mis herederos, lo que son mis hijos no reconocidos. Posmodernos, hippies, homosexuales varios, personajes muy curiosos, todos indescifrables. Y bueno, como que de alguna manera esto no es lo que yo pensé como proyecto revolucionario. Ahora bien, ¿qué ataca la ideología de género? ¿En qué nos afecta la ideología de género? Miren, yo anoté 4 puntos. Nos ataca en cuanto a la percepción de la realidad, nos ataca la libertad, nos ataca la vida de familia y nos ataca la cristiandad. Yo de estos 4 ítems voy a hablar solamente de 2 por cuestiones de tiempo. Voy a hablar de los que están en rojo. Muy brevemente voy a hacer una reflexión sobre el ataque a la cristiandad y luego sobre el ataque a la percepción de la realidad. Sobre el ataque a la cristiandad voy a mencionar un pensador francés que da pie a este punto, que se llama Charles Maurras. Dice: soy ateo pero católico. Charles Maurras es un pensador muy influyente, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, fue un pensador francés que era ateo. Algunos de sus biógrafos dicen que en la última etapa de su vida se convirtió. Pero independientemente de eso, que tampoco se sabe bien, no es lo importante. ¿A qué voy con esto? Maurras sostenía que los principios cristianos, independientemente de la existencia o no de Dios, son buenos per se. Los principios cristianos perfeccionan al hombre, y si una comunidad está influida por los principios cristianos, esa comunidad política va a ser más virtuosa. Por consiguiente, él se pasó siempre la vida defendiendo esos principios y defendiendo a la Iglesia, independientemente de que él no era un hombre de fe. Bien, ¿por qué digo esto? Esto lo sostengo porque así como la izquierda de hace 40, 50 años en gran parte del mundo intentó hacer revoluciones armadas,
y a través de la guerrilla y a través del terrorismo y a través del crimen político, ¿cuál era el gran enemigo de la izquierda cuando la izquierda pretendió asaltar el poder de diferentes estados por la fuerza misma? El gran enemigo eran las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son el brazo institucional que tiene la función de custodiar el orden constituido. Entonces, por ejemplo, así atacaron todo el continente americano y el Che Guevara se fue a Bolivia y antes a Angola, y los Montoneros en Argentina, y los Tupamaros en Uruguay, y el MIR en Chile, y Sendero Luminoso en Perú, y en Colombia las FARC, etcétera, etcétera. El gran enemigo de todas estas expresiones revolucionarias violentas eran las Fuerzas Armadas de cada país, que afortunadamente impidieron que estas organizaciones irregulares tuvieran éxito. Pero como ahora la revolución es cultural, ¿cuál es el enemigo de la revolución cultural? Antes padecíamos una revolución armada, ahora la revolución es cultural. El enemigo de la revolución armada, su antagónico, eran las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el enemigo de la revolución cultural? Esto lo vio Morraz. Es la tradición cultural de una civilización. ¿Y cuál es la tradición cultural de nuestra civilización, la que nos es común, la que en Argentina hemos legado de España? Es la tradición cultural occidental y cristiana. Y nuestros valores son cristianos, y vuelvo a Morraz, independientemente de la existencia o no de Dios. Y cualquier individuo, crea o no en Dios, vaya o no a misa, tiene principios cristianos, incluso aunque no lo sepa. Es católico o es cristiano en el peor de los casos, aunque no lo sepa. ¿A qué me refiero con esto? Sabe que robar está mal, sabe que mentir está mal, sabe que no hay que codiciar bienes ajenos, sabe que matar está mal, sabe que no es de caballero andar mirándole la mujer al prójimo, sabe que es un buen hábito honrar al padre y a la madre. Y si nosotros, ¿pasó algo con la... Ah. No será una bomba que va a explotar eso, ¿no? Y si nosotros extraemos a alguien de Medio Oriente y le preguntamos sobre el rol de la mujer, la familia, la sexualidad, la libertad, va a responder consustanciado con su lugar de origen. Absolutamente. Yo no pensé que en esto me iban a censurar. Es otro mando, yo creo. Se han ido las dos a ver. Otro mando, yo creo. ¿Volvemos? Bien. Ya está Morraz ahí. Es lo único que voy a decir de esto, al cual le dedico bastantes minutos, pero en realidad es un ataque de lleno a la cristiandad, pero no porque sea necesariamente una guerra teológica. Ese es un tema de teólogos, de sacerdotes, de pastores, no es nuestro tema. Esta es una revolución cultural en el sentido político, así lo analizamos en el libro. Luego están quienes lo analizan desde una perspectiva teológica y está muy bien que así sea. Agustín y yo somos creyentes, somos católicos, pero no lo abordamos desde ese lugar. Es un ataque de lleno a la cristiandad. Bueno, ahora vamos a un tema bastante más cotidiano en el debate habitual. Miren, les cuento una cosa. Con Agustín sacamos el libro mayo del 2016. Desde entonces, casi sin querer, porque nosotros nunca imaginamos que esto iba a generar semejante bola de nieve y que íbamos a recorrer todo el continente, de la Argentina queda lejos, desde el sur del mundo hasta Estados Unidos, y que ahora íbamos a tener la bendición de estar aquí. Pero desde hace prácticamente casi 3 años que convivimos con Agustín, en el marco de una celibataria y castísima amistad. Pero técnicamente la convivencia existe. En el marco de una pareja laboral, digamos. Muy bien, en eso estamos. Y claro, realmente es de verdad que más allá de las gratificaciones espirituales, de los amigos que ganamos y de los lugares que podemos conocer, aunque los conocemos poco, porque son agendas muy apretadas, la realidad es que es muy cansador. Y cuando estamos en Argentina, que no es muy habitual, yo aprovecho para ir al médico. Y tengo un clínico que es ya me hice bastante amigo. Entonces charlamos de temas varios y me pregunta, che, ¿en qué andás? ¿Seguís con este libro? Mirá, le digo, vos
lo trato de vos, no sé si es una suerte de familiaridad. Le digo, si yo te vengo a ver y te digo, mira, yo me autopercibo sin mi brazo izquierdo. Mi brazo izquierdo no me identifica, no me representa, no me siento cómodo, no va con mi identidad. Y yo te vengo a ver en carácter de clínico para que vos me derives a un cirujano para que me corte el brazo izquierdo. Además, les confieso una cosa, es lo único que tengo de izquierdo, el brazo. Digo, bueno, ¿usted me manda al cirujano? No, yo te mando a un psiquiatra. Un tipo que me viene con un planteo de esas características, yo lo mando al psiquiatra. Bueno, muy bien, me parece una respuesta razonable. Ahora bien, si yo le vengo exactamente con el mismo planteo, pero respecto de mis genitales, no me representan, quiero que me los corten, quiero que me mande un cirujano. Usted también me manda a un psiquiatra y me dice, esto es una locura. Y el tipo es más grande que yo, me lleva unos 20 años, se saca los anteojos, se desaflojó la corbata y me habló no como un médico, sino yo diría que casi como un padre. Casi, por la forma en que me habló, por cómo se relajó, me dice, mira, si yo llego a hacer lo que vos me decís, es decir, si yo te mando a un psiquiatra, yo voy a perder mi cátedra en la Facultad de Medicina. Yo voy a perder, además, mi trabajo como médico en la clínica. Además voy a perder mi matrícula de médico y además voy a tener problemas con la justicia. Y tiene toda la razón, porque la ley de identidad de género en Argentina, a quien cuestiona lo que se llama el cambio de sexo, ese alguien tiene que ir a rendir cuentas a la justicia. Ese alguien es sancionado por la justicia, porque ese alguien incurre en crimen de odio, en crimen de odio. Ahora, vamos a repasar un poco un concepto que ahí me salió el abogado de adentro. Ustedes saben, yo soy abogado, pero no se preocupen, soy un hombre de bien, no ejerzo. ¿Qué es el crimen de odio? El crimen de odio es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Eso es el crimen de odio. Es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Cuando ustedes con el bus pusieron algo que es verdad, pero es en desacuerdo con la ideología de género, no tuvieron problema con la justicia. ¿No los acusaban de qué? ¿De qué los acusaban? Delito de odio y delito de menosprecio. Yo no sabía, pero me lo imaginaba. Es cualquier manifestación gestual, verbal o escrita en desacuerdo con la ideología de género. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, vamos a volver a esto, a ver si anda. Bueno, me fui de tema, pero lo que les quiero decir es esto. La ley de identidad de género, en realidad, cuando habla del cambio de sexo y castiga y sanciona a quien cuestiona tal cosa, lo que hace esa ley es mentir. Esto es Argentina. ¿Ven? Acá ven a dos muchachos que están felices con su nueva identidad. La realidad es que no existe el cambio de sexo. Y sin embargo la ley habla del cambio de sexo, los periodistas hablan de cambio de sexo, los médicos hablan de cambio de sexo. Y si alguien niega la existencia del cambio de sexo, ese alguien tiene problemas con la justicia. Pero hay un agravante. Por ejemplo, uno puede mentir. Y mentir no es un delito, salvo cuando uno hace un juramento ante la justicia, va a declarar. Pero mentir no es un delito. Podrá ser un pecado desde el punto de vista religioso, pero mentir no es un delito. Ahora, en materia de ideología de género es delito decir la verdad. Por ejemplo, si uno dice, no existe el cambio de sexo, porque verdaderamente no existe el cambio de sexo, lo que existe es el cambio estético, es el cambio de look, es el cambio de apariencia, no existe el cambio de sexo. Un hombre o una mujer que quiere disfrazarse de aquello que no es, tiene toda la libertad de hacerlo. Pero objetivamente sigue manteniendo su misma naturaleza. Como bien dijo Agustín, un hombre es hombre antes de nacer y lo es después de muerto. Lo mismo sucede con una mujer. Y un hombre que se disfraza de mujer, sencillamente lo que está haciendo es un cambio de apariencia. Nació varón y va a morir varón con o sin tijeretazo. Pero si uno dice esto, si uno afirma tal cosa, tiene problemas con la justicia. No existe el cambio de sexo. Pero ¿cómo, me decía el otro día un periodista, podés decir tal cosa si hay una ley que lo avala? Sí, pero esa ley está en desacuerdo con la naturaleza, esa ley miente, y si mañana sale una ley en España que dice que la ley de gravedad queda derogada, aunque yo me pare arriba del pupitre y me tire, yo no voy a flotar, me voy a caer al piso igual, aunque haya una ley que haya derogado la ley de gravedad. Entonces, primer punto, no existe el cambio de sexo. Segundo, se habla
Les quiero mostrar una cosa que me la salteé porque es parte del speech que ya tengo en mi chip de memoria. Miren esto. Esto es Argentina. El diario conservador, La Nación, que no solo no se escandaliza, sino que dice, así es una clase de historia en lenguaje inclusivo. ¿Saben lo que es el lenguaje inclusivo, no? En lugar de decir que esto es un disparate, dice, les romanes, les patricies. Esta es la institucionalización durante el gobierno de centro-derecha de Mauricio Macri, y así lo vende el diario conservador y católico La Nación. No les cuento lo que dice debajo de la nota porque es muy largo, pero todo es festivo, moderno, tal como lo pintó Agustín en los diferentes recortes de diarios que hoy nos trajo. Yo dije que la ideología de género alteraba la percepción de la realidad. Y altera la percepción de la realidad en la medida en que altera el lenguaje. Cambio de sexo. Hablamos. Matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual tampoco existe, así como no existe el cambio de sexo aunque lo diga una ley. El matrimonio viene de matriz, matrimonium, matrimonium. ¿Qué es la matriz? La matriz es el útero materno. De ahí viene la expresión de matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes de ese vínculo, existe la potencialidad de la maternidad. Es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes de ese vínculo, existe la potencialidad de la maternidad. Obviamente, entre dos personas del mismo sexo, en un vínculo que sea transitorio, permanente, afectivo o circunstancial, que hagan lo que quieran, lo confirmadamente cierto es que ahí no puede haber un matrimonio sencillamente porque no hay potencialidad ni posibilidad de maternidad. Ahora, aunque una ley diga tal cosa, pero es una ley que está mintiendo y está en desacuerdo con la verdad objetiva, con la realidad objetiva y con el orden natural. Ahora bien, me decía este periodista, insistió, los periodistas son incisivos pues se escandalizan cuando uno dice esto, dice, pero si un Estado le niega a dos personas del mismo sexo, si un Estado le niega a dos personas del mismo sexo los derechos propios del matrimonio de verdad, entonces estamos en presencia de un Estado homofóbico. Miren, decir que si el Estado le niega a dos personas del mismo sexo los derechos propios del matrimonio de verdad es un Estado homofóbico, esto equivale a decir que si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir y el Estado le niega al ciego el carnet de conducir, ¿estamos en presencia de un Estado ciegofóbico? Por supuesto que no. Si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir y el Estado le niega el carnet de conducir, es un Estado que funciona. Es un Estado que funciona. El Estado no le debe otorgar al ciego el carnet de conducir. ¿Por qué razón? Porque no puede conducir. Ahora, debe tratarlo con toda su dignidad. Debe darle todos los derechos que efectivamente sí puede ejercer, no el de conducir. Si dos personas del mismo sexo le piden al Estado el carnet matrimonial, esas personas, el Estado no solamente no se los debe entregar. ¿Por qué? Porque no puede haber maternidad. Por eso no puede haber matrimonio. Pero no por una circunstancia accidental no puede haber maternidad, sino por una circunstancia esencial. Entre dos personas del mismo sexo no puede haber ninguna posibilidad de maternidad. Ahora bien, ahí aparece por la ventana un argumento colateral, que es que si el Estado no le otorga a dos personas del mismo sexo los derechos propios del matrimonio de verdad, entonces estamos vedando, quitando la posibilidad de la adopción. Y eso sería un acto de discriminación, de homofobia, etcétera, discurso de odio, etcétera, etcétera. Esto es una falsedad y esto es una distorsión de una institución muy importante y muy delicada como lo es la adopción. Primer punto, la adopción no es un derecho del adoptante. 5, vamos rápido. La adopción es un derecho del adoptado, del niño a ser adoptado. La adopción es un derecho del niño a ser adoptado. ¿Y a qué tiene derecho el niño? El derecho del niño consiste en lo siguiente, consiste a que le sea devuelto aquello que ha perdido. ¿Qué es lo que el niño ha perdido? A mamá y a papá. Por otra parte, y acá sí hay un informe muy bueno de Asteoir que nosotros tomamos en el libro, está comprobado que no es gratuita la adopción de niños en parejas homoparentales. Les tiro un solo informe de Cameron y Cameron, 4.930 casos. Los niños criados en parejas heterosexuales pueden tener una tendencia homosexual el 1,6% de ellos, pero los niños criados en parejas homoparentales tienen luego tendencia homosexual el 35% de ellos. O sea, no es gratuito el experimento. Por supuesto que si yo digo, no existe cambio de sexo, no existe el matrimonio homosexual, no me parece conveniente que adopten las parejas homoparentales, que soy homofóbico.
soy homofóbico. La homofobia no existe, tampoco existe la homofobia. La homofobia, como su nombre lo indica, sería una fobia. Una fobia. ¿Qué es una fobia? La fobia es un desorden psiquiátrico, es un desorden mental clasificado en los manuales de psiquiatría. El manual de psiquiatría más moderno es el DSM-5. El DSM-5 prevé todas las fobias, claustrofobia, aracnofobia, fotofobia. No existe la homofobia, no tiene ningún rigor científico, es una palabra insultante de carácter político que busca desacreditar al disidente y que tiene una función adicional. ¿Cuál es? Que busca decir que aquel que no coincide con la ideología de género es un enfermo mental, porque tiene un desorden psiquiátrico, o sea, patologiza al disidente. Y fíjense cómo venden la homofobia. ¿Se acuerdan de la masacre de Orlando? Dicen que fuera un loco, un enfermo mental, entró a una discoteca gay y hizo una masacre de 50, reventó 50 personas en un santiamén. Muy bien. El ataque de Orlando es solo el último ejemplo de cómo la homofobia aún es mortal en el mundo. Todos los medios de comunicación y las redes sociales ardían criticando la homofobia, que dicho sea de paso no existe. Pues bien, esto duró una semana, porque a la semana descubrieron que el asesino era homosexual. ¿Cómo seguimos con esto? Entonces, claro, era homosexual. Entonces, como era homosexual, ya no nos sirve políticamente, porque no podemos acusar de homofóbico a uno de los nuestros. En realidad fue a buscar a una pareja que él tenía, fue celoso, fue con un arma de guerra y mató 50 tipos. Lo mataron a él. Lo mataron en el escándalo. Pero fíjense, si hubiese sido heterosexual, todos los años habría marchas, velas, peregrinaciones, en todo el mundo y todo Occidente bombardeando en las redes. Pero ¿cómo? ¿No te importan las 50 víctimas? ¿No valen lo mismo? No valen lo mismo porque el hecho ya no me sirve políticamente. Estas son las pastillas que se venden en Francia para curar la homofobia, también en Italia. Esto es simbólico, pero fíjense cómo buscan patologizar a todo aquel que no se somete a los dictados de la ideología de género. No tengo tiempo de más, pero los mismos recursos lingüísticos, las mismas trampas lingüísticas se utilizan para imponer el aborto. Voy con dos o tres placas más y termino. Esto fue una marcha feminista de Mar del Plata pidiendo el aborto. Discúlpenme el lenguaje procaz. Puta pero no tuya, soy libre, yo aborté. La primera conclusión cuando vi esta placa, esto es mi ciudad, Mar del Plata, hay que reconocer que más allá de las injusticias históricas y del sometimiento al insensible del heteropatriarcado, la mujer por lo menos hambre no pasa. El travesti más conocido de Argentina se cargó y se puso al hombro la campaña a favor del aborto. A favor del aborto. ¿Me da 5 minutos de yapa? 5 minutos más y termino. Discúlpenme. Travesti exige aborto en el Congreso Nacional. Ya lo nombró Agustín, es el travesti más importante de Argentina. En el Congreso Nacional, enojadísimo, fue a exigir el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Esto se ve cada vez más reciente y enfático en las marchas. ¿Qué hace un travesti y los travestis solicitando esto? Bueno, tiene dos lógicas. La primera es de índole ideológica, que es la siguiente. Si yo no soy aquello que autopercibo ser, si yo no soy aquello que he sido determinado por mi naturaleza, sino que yo soy aquello que me autopercibo, entonces yo soy mujer si me autopercibo como mujer. Y si yo soy mujer, tengo derecho a exigirle al Estado el trato de mujer. Y por consiguiente tengo derecho a exigirle al Estado los derechos propios de la mujer. Y si el aborto, en lugar de ser un homicidio prenatal, fuese un derecho de la mujer, entonces yo tengo todo el derecho a exigirle al Estado que me financie el aborto legal, libre, seguro y gratuito. Ese desde lo ideológico es impecable el razonamiento. El problema es que la premisa fundante es falsa, pero desde la perspectiva lógica es impecable. Ahora bien, hay un argumento de índole científico que con todo criterio y con todo razonamiento le hace sospechar a este señor que está embarazada, que es que hace varias semanas que no le viene la menstruación. Y termino con esto y una sola placa más. ¿Ustedes usan redes sociales? Sí. Bueno, ¿usan Twitter? Sí. Facebook. Sí. Muy bien. ¿Usan ¿Cómo? A eso no lo conozco. Y después el otro, ¿cómo es que se llama de las fotos? Instagram. Muy bien. ¿Tinder usa alguno? ¿También? Muy bien, qué moderno. Miren, en Argentina en este momento, voy muy rápido, hay 55 identidades de género.
55. Uno en Argentina, se está tratando de ampliar a 67. No somos los segundos en el mundo, los primeros son los ingleses con 75. No solamente nos roban las Malvinas, sino que nos ganan además en este ranking. Uno en Argentina puede elegir ser femenino, masculino, androginx, andrógino, andrógina, trans masculino, transfemenino, varón trans, hombre trans, mujer trans, transexual, travesti, transgénero, transgénero femenina, transgénero masculino, queer, intersex, intersexual, ninguno. Hay que tener baja la autoestima para ponerse ninguno. Este no es argentino. Neutro. Pansexual varón, pansexual mujer, mujer hombre varón, lesbiana, gay, asexual, mujer asexual varón, mujer bisexual, varón bisexual. Poliamorox, poliamorosa, poliamoroso, estos son ecuménicos, digamos. Mujer heterosexual, varón heterosexual, mujer homosexual, varón homosexual, puto, torta, traba. Escuchen esto, yo la verdad no les puedo mentir, yo cuando le miraba esto fantaseaba, esto de mujer heteroflexible. Yo cuando lo vi digo, es trapecista. Varón heteroflexible, lesbo flexible, cisexual masculino, cisexual masculina, cisexual femenina, cisexual femenino, cisexual mujer y cisexual varón. Y el mío, la identidad mía no está, que yo soy lesbiano. Última placa, y pido disculpas por haberme desfasado en el tiempo. Este es un mapa que nadie conoce, no se ve, no está en ningún lado. Yo lo tomé de un libro de un sociólogo francés pro-gay, el libro se llama Global Gay, no me acuerdo del nombre, Frédéric Martel. Hay 75 países en el año 2018, no en el año 2018 a.C., ahora, en el 2018, hay 75 países que condenan la homosexualidad en el Código Penal. Los países que ustedes ven en rojo condenan la homosexualidad con pena de cárcel. Los países que ven en negro condenan la homosexualidad con pena de muerte. Entonces fíjense en lo siguiente, qué curioso, nosotros no conocemos cuáles son esos países. Cuando viene un presidente de algunos de estos países a visitar al presidente español, ¿hay escraches, manifestaciones en contra por parte de los grupos LGBT para pedirle al presidente visitante el cese de la injusta persecución a sus análogos en los países de pertenencia? ¿Conocen que en algún otro país pase lo mismo? ¿Hay alguna marcha de protesta contra alguna de las 75 embajadas de estos países que criminalizan injustamente a la homosexualidad? Les comento que los países que criminalizan la homosexualidad con pena de muerte son 8. Irán, Sudán, Arabia Saudita, Rodesia, no sé, Qatar, no me acuerdo ahora. Emiratos Árabes, Irán, Pakistán, etc. Muy bien. De estos 75 países nadie protesta ni nadie se ocupa y la comunidad homosexual ni lo hace saber. ¿Por qué razón? Miren, tengo alguna sospecha. De estos 70, el resto del globo terráqueo con los diferentes colores que ahora no tengo tiempo de explicar, el Estado no se mete en las sábanas de nadie. Y cualquier actividad sexual mayores de edad y voluntaria, nadie se mete en las sábanas de esas personas. ¿Ok? ¿Qué tienen en común los países, estos 75 países? En ninguno ha llegado la cristiandad. En ninguno. ¿Y qué tienen en común el resto de los otros países? Que en todos, en mayor o menor medida, ha llegado a la cristiandad. Tanto sea por predominio católico, por predominio evangélico, por predominio protestante o por predominio de la Iglesia Ortodoxa. ¿Y por qué las protestas entonces, en lugar de hacerse en los países donde el Estado no se mete en las sábanas de nadie, no se hacen en estos 75 países? Muy sencillo. El ataque es contra la civilización cristiana. Por eso atacan los países que sí le dan libertad, pero de todas maneras son los países a los cuales se intenta colonizar culturalmente. Esa es la razón por la cual nosotros vemos los ataques en el occidente cristiano y no vemos los ataques donde verdaderamente habría que protestar con todo derecho y argumento. Finalmente me despido con una frase de Octavio Paz. La dictadura perfecta es aquella que no se nota que es una dictadura. Y la ideología de género se parece bastante a esa frase. Gracias. Yeah.
Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Agustín y Nicolás. Muchísimas gracias por no solamente habernos despertado, habernos formado, habernos informado, sino también por habernos divertido. Porque la verdad es que es verdaderamente... Habéis puesto a manifiesto hasta qué punto es ridículo toda esta ideología que se presenta bajo una especie de pátina de ciencia y de ideología y de respetabilidad, pero al final, bueno, pues el sentido común yo creo que todavía predomina en la mayoría de los argentinos, en la mayoría de los españoles, y lo hemos podido comprobar aquí, ¿no? Las personas que queráis adquirir el libro de Nicolás y de Agustín, el libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o su versión cultural, lo podéis comprar, creo que son 20 euros el coste, ¿correcto? Sí, 20 euros. Nada más salir, tenéis ahí disponibles los ejemplares que os queráis llevar. Ahora Agustín y Nicolás se van a quedar un ratito para los que queráis que os firmen el libro. Y vamos a dar paso a algunas preguntas, pero se nos ha echado el tiempo encima, así que vamos a cerrar ya el acto. Quería también deciros que en esa mesa, en el lateral de esta sala, tenemos algunos libros y algunos folletos que hemos editado desde Actoir para denunciar la ideología de género. Podéis también, esos libros y folletos son gratuitos, los podéis coger y los podéis leer y los podéis repartir. Y bueno, también deciros que fuera, por lo visto, se han concentrado alrededor de 100, 150 personas en contra de esta charla, que no creen en la libertad de expresión, que quieren recortar el derecho a la libertad de expresión de los disidentes, de los que no compartimos esos dogmas de la ideología de género, y que ha habido, me parece que 4 coches de la Policía Nacional que les han dispersado y que ahora mismo no están fuera, o sea que podemos salir tranquilos. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias de verdad por haber venido. La gente que nos habéis seguido desde Facebook, también muchísimas gracias. Tenéis ya disponible, todos los presentes y los que estáis viéndonos de Facebook, el vídeo para compartirlo en redes sociales, para que este mensaje llegue a muchísima gente. Os recuerdo que la gira continúa mañana en Zaragoza y que recorrerá hasta 9 ciudades de toda España en esta semana y la semana que viene. Y sin más, de nuevo agradecer a los ponentes por habernos mostrado esa realidad, por habernos abierto los ojos, por habernos despertado y también por habernos enardecido el corazón para que sigamos en esta batalla cultural sin miedo, a pesar de los sufrimientos y de los ataques que recibimos, pero con valentía y arrojo, tratando de imitaros, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. Muchísimas a vosotros.